Hola, soy Richard Murphy, y este es el 18º video de la serie sobre la importancia de la transparencia tributaria que estoy presentando, y que se está realizando de manera conjunta con la Universidad de Sheffield, donde trabajo como profesor de práctica contable, la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal y la Alianza Internacional para el Presupuesto Abierto. En este video, estamos explorando la importancia del impuesto de sociedades en cualquier sistema tributario. El impuesto de sociedades juega un papel vital en los sistemas tributarios de muchos países de bajos ingresos, a menudo recaudando considerablemente más ingresos tributarios en proporción con el ingreso tributario total, generalmente un 20% o más, en comparación con los países de mayores ingresos, donde normalmente es solo el 10%. Esto significa que cualquier sistema de transparencia tributaria debe prestar especial atención a este impuesto, aunque sea en un nivel bastante básico, pero muy importante. Puede ser importante explicar por qué un país necesita un impuesto sobre sociedades. Las razones son, en primer lugar, que las empresas son propiedad de individuos, pero ¿quiénes son, en última instancia, estos individuos? Puede ser difícil de determinar. Por lo tanto, el impuesto de sociedades es necesario para asegurar que se recauden impuestos. De esta manera, el impuesto de sociedades actúa como un mecanismo anti-evasión. En segundo lugar, una empresa puede estar ubicada en un lugar, pero los propietarios pueden no estarlo. Por lo tanto, es apropiado gravar a la empresa donde opera, para que los impuestos se paguen allí. En tercer lugar, las empresas pueden no pagar dividendos a sus accionistas durante largos periodos, incluso si son rentables. Por lo tanto, depender de los impuestos de esa fuente para gravar las ganancias corporativas sería muy costoso e implicaría largos retrasos en la recaudación de impuestos. En cuarto lugar, las empresas realmente tienen una sustancia económica. Tienen su propia identidad legal, pueden, por ejemplo, sobrevivir a sus propietarios, y como tal, deben ser gravadas, ya que realmente participan en actividades económicas. No son solo agentes de sus propietarios, son los sujetos principales en las transacciones económicas. Estas razones para gravar a las empresas están amenazadas por algunas de las acciones que facilitan. Por ejemplo, en primer lugar, las empresas pueden ser utilizadas para trasladar el lugar donde se registran las ganancias, lo que representa un costo considerable para los países donde deberían ser declaradas. En segundo lugar, las empresas pueden ser utilizadas para facilitar la evasión fiscal a menos que se hagan esfuerzos rigurosos para asegurar que las empresas estén debidamente reguladas y sus cuentas se registren públicamente. En tercer lugar, se pueden utilizar estándares contables deficientes para subreportar las ganancias sujetas a impuestos. Es importante entender que los problemas relacionados con el impuesto de sociedades son diferentes dependiendo de si las empresas son grandes o pequeñas, de si una empresa comercia o no, de si esas empresas son de propiedad nacional o no, de si las empresas comercian únicamente dentro de la jurisdicción o no, o de si las empresas son parte de un grupo de empresas o no. Existe un requisito universal. Sin embargo, independientemente del estado comercial o de propiedad de una entidad, los detalles de lo siguiente deben estar en un registro de la empresa mantenido por el gobierno de una jurisdicción. El nombre de la empresa, el número de la empresa, la constitución de la empresa, el nombre de sus directores y detalles de cómo pueden ser contactados, los estados financieros periódicos de la entidad preparados para el beneficio de sus accionistas, y los nombres de sus principales accionistas. Cualquier persona que posea más del 10% de las acciones, ya sea sola o en conjunto. Solo si estos datos están disponibles, será posible rastrear eficazmente las operaciones de las empresas en una jurisdicción. Y estos datos son, como resultado, una parte fundamental de la transparencia tributaria con respecto al impuesto de sociedades. Para asegurar que las actividades de las empresas que operan en una jurisdicción puedan ser identificadas, también es vital que se lleve a cabo un intercambio automático de información entre los bancos y la autoridad tributaria de la jurisdicción, no solo a nivel internacional, sino también a nivel nacional, además de las convenciones internacionales existentes bajo los estándares de la OCDE, que son adecuados para este propósito. La necesidad doméstica de intercambio automático de información requiere que se intercambien datos sobre, en primer lugar, la identidad de las empresas a las que el banco presta servicios. En segundo lugar, quiénes creen que son sus directores. Y en tercer lugar, dónde comercian exactamente. Además, se deben identificar las sumas totales depositadas en cada una de las cuentas bancarias de la empresa durante el año.
excluyendo las transferencias entre cuentas bajo control común. Con estos datos, es probable que una autoridad tributaria nacional tenga toda la información que necesita para identificar las empresas que probablemente deban impuestos en su jurisdicción, ya sean de propiedad local o no. Lo que todos los puntos mencionados anteriormente dejan claro es que, en primer lugar, la política de impuesto de sociedades debe ocupar un lugar destacado en la política tributaria de una jurisdicción. En segundo lugar, la política de transparencia corporativa debe ser priorizada en esa estrategia tributaria. En tercer lugar, se deben proporcionar los recursos necesarios al registro corporativo de la jurisdicción para asegurar que supervise las operaciones de todas las empresas existentes en ese lugar, con los cargos apropiados de impuestos a esas empresas para financiar esta actividad. De manera similar, la autoridad tributaria de la jurisdicción debe estar propiamente financiada para llevar a cabo su trabajo sobre el impuesto de sociedades. Esta asignación de fondos debe ser divulgada como parte de los procesos presupuestarios, como se mencionó en módulos anteriores. Habiendo señalado todo lo anterior, es importante destacar los problemas particulares que surgen con respecto a las operaciones de las corporaciones multinacionales, cuya propiedad está fuera de una jurisdicción, pero que comercian dentro de ella. Los mayores problemas que surgen de las empresas multinacionales que operan en una jurisdicción son identificarlas, asegurar que sus beneficios se declaren correctamente y resolver disputas fiscales. Hace 20 años, la mayoría de estos problemas eran insuperables para muchas jurisdicciones, pero ahora no lo son. En gran parte gracias al programa de erosión de la base imponible y el traslado de beneficios de la OCDE, lanzado en 2015, en cuyo desarrollo estuve muy involucrado. En particular, el intercambio automático de información ayuda considerablemente con la identificación de empresas que comercian en o están relacionadas con una jurisdicción, incluso cuando están ubicadas fuera de ella. La presentación de informes país por país, que yo creé, también proporciona datos a las jurisdicciones que pueden acceder a esta información sobre el comercio de empresas multinacionales en todos los lugares en los que operan. De modo que, utilizando una serie de cálculos bastante sencillos, se puede determinar. Es probable que se hayan declarado las ganancias adecuadas por parte de la corporación multinacional en la jurisdicción. La autoridad tributaria está financiada para utilizar datos de estas dos fuentes. Es probable que se puedan tomar medidas significativas para abordar el abuso fiscal derivado del traslado de beneficios. Esto es especialmente cierto en lo que respecta al abuso de precios de transferencia. En ese caso, la duración y el costo de las disputas fiscales con las corporaciones multinacionales deben reducirse por el bien de la moral tributaria dentro de la jurisdicción. Es vital que se sepa que estas medidas se están utilizando para monitorear las actividades de las corporaciones multinacionales. La disposición de los contribuyentes nacionales a saldar sus deudas se reducirá si se sabe que las corporaciones multinacionales están abusando de una jurisdicción. La publicidad sobre este tema es vital como resultado. Surge un problema particular con las corporaciones multinacionales cuando se otorgan incentivos para la inversión extranjera directa. En la medida de lo posible, se deben evitar los arreglos especiales para la inversión extranjera directa en una jurisdicción. Pero cuando se proporcionen, por ejemplo, a través de zonas empresariales y puertos francos, la justificación de la política sobre este tema y los costos asociados deben incluirse en una estrategia tributaria y en el presupuesto. También es importante recordar que el impuesto de sociedades se aplica a los beneficios corporativos. Por lo tanto, es vital que se utilicen normas contables sólidas y adecuadas en la jurisdicción. Aunque las normas internacionales de información financiera son útiles para garantizar la calidad, las normas producidas localmente pueden ser apropiadas si satisfacen las necesidades locales y están respaldadas por la ley. En ocasiones, podría ser necesario contar con la experiencia de especialistas para apoyar al gobierno en la implementación de estos estándares. También es vital que los funcionarios tributarios tengan un conocimiento profundo de estas normas contables. Si se quiere aplicar correctamente un impuesto sobre sociedades, podría ser necesario un entrenamiento extenso. Y es vital mantener buenas relaciones con la profesión contable y los abogados en la jurisdicción, incluso si no siempre hay un acuerdo en todos los temas. La apertura y la transparencia son una parte clave para construir esas relaciones, que son esenciales para que un sistema tributario funcione, especialmente en lo que respecta al impuesto de sociedades.
Pero es esencial tener cuidado con la excesiva familiaridad. También es importante señalar que el impuesto de sociedades no es el único impuesto que pagan las empresas. Todos los demás impuestos probablemente afecten de alguna manera el funcionamiento de una empresa, especialmente si es lo suficientemente grande como para estar registrada en el IVA y operar el PAYE en los pagos de salarios a los empleados. Esto hace que las observaciones sobre el mantenimiento de buenos registros corporativos sean especialmente importantes. Si no lo son, es probable que surjan pérdidas por evasión fiscal en relación con estos otros impuestos. Finalmente, el gobierno de una jurisdicción necesita ser claro en cuanto a su política fiscal y tributaria sobre la fijación de las tasas del impuesto de sociedades, las tasas de deducciones y alivios disponibles para las empresas, y cómo eximir a las empresas con bajos ingresos del impuesto, si se considera apropiado, lo cual podría no ser el caso. En resumen, los impuestos corporativos son vitales, pero solo pueden funcionar bien si hay un nivel significativo de transparencia tributaria y participación pública en torno a su operación.